Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres y proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, y poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y envolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarse que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, cuántas palabras nos ha infundido tu gracia para que se cumplan en nuestra vida. Pero cuántas de nuestras acciones no dejan que tu acción actúe en nosotros. Hoy pedimos, Espíritu Santo, tus dones para que hagan fuerza y vida en nosotros y así entender, comprender y emprender tu palabra. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy en el Evangelio escuchamos a Jesús que está en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se pone en pie para hacer una lectura. Y la lectura que toma es del libro de Isaías. Y son palabras que no era un rollo que estaba preparado para leer en ese momento, sino fue la palabra que el Señor inspiró. Fue la palabra que el Espíritu Santo preparó y dispuso para ese momento, así como dispone cada día la palabra para nosotros. Y miren ustedes que la palabra que dispone Jesús, que dispone el Espíritu Santo, es la palabra que se está cumpliendo en ese momento. Esa lectura que hace el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y si se fijan, ya hasta ese momento Jesús ha predicado
y se ha acercado a los pobres y a los humildes. Y los que están también a su alrededor son parte de ellos. Dice, a proclamar a los cautivos la libertad. Porque si hay algo que hace el pecado es privarnos de la libertad de ser hijos de Dios y de ser libres para vivir en gracia. Y Jesús, con su predicación, con sus acciones, libera al que vive cautivo. Dice, y a los ciegos la vista. Recordamos al ciego Bartimeo, recordamos a los que pues el Señor ha curado en el Evangelio y en nuestros tiempos. Y dice, y poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad. Esa palabra la dicen muchos, pero se cumple poco. Y el Señor está dando libertad a esos oprimidos. Y está haciendo ver que quienes hablan de libertad no son libres. Viven presos a un poder, a la autoridad que el pueblo, la nación le ha confiado. Viven sometidos. Y dice el Señor en el Evangelio, y proclamar el año de gracia del Señor. En todo lo que hace el Señor es proclamar el año de gracia. Es decir, de donde me está sacando el Señor, me está sacando para vivir, para tener vida plena. Y por eso, cuando Él guarda el rollo y lo devuelve al que lo ayudaba, se sentó y toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Vamos a ver qué va a explicar de lo que acabo de leer. Es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Cuando el sacerdote lee el Evangelio, cuando vamos a la misa del obispo, los sacerdotes y los fieles se sientan para escuchar el mensaje. Y miren el mensaje que hace Jesús. Hoy mismo se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Hoy mismo. Entonces, con esas palabras de Jesús, está diciendo, ustedes están cumpliendo esta palabra, porque ustedes, hermanos, son los pobres, son los que necesitan libertad, son los que necesitan ver, son los oprimidos, son los que buscan la gracia de Dios. Y cuando ustedes acuden a ello, la palabra se cumple. Porque la palabra tiene poder, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Y eso es lo que San Pablo también está explicando. San Pablo le está explicando a la comunidad de Corintio que vino a anunciarles la palabra de Dios para que se cumpla. Él no vino a que le tiraran flores, a decir, mire, yo soy San Pablo, yo soy un doctor en la palabra, en la escritura. No, dice San Pablo, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia y sabiduría, yo soy el más grande aquí entre todos. Dice, también yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu. Y así actuó Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que así podemos nosotros actuar con la fuerza del Espíritu Santo. A que nosotros podemos así también manifestar el poder del Espíritu con la palabra que recibimos. Y que cada palabra que se cumple en la vida de nosotros, para la humanidad, para la sociedad, es con la misma disponibilidad que nosotros le damos a esa palabra y al Espíritu Santo para que esa palabra actúe.
Y por eso lo que nos decía el domingo la palabra de Dios en la reflexión, de que no podemos conformarnos, ya cumplí. No, le voy a cumplir ahora más al Señor. Ahora que el Espíritu Santo actúe en mí y me abro a su santa y divina voluntad, me abro a su fuerza para entonces actuar como debo actuar, como debo decir las cosas, como debo hacerlas. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que cada día, como nos decía el Salmo responsorial, nos haga doctos en guardar sus palabras, en cumplirlas. Nos haga doctos significa hacernos perfectos, en cumplir su santa voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.